Yo me siento muy contento que para iniciar el año 2026 tengo un gran invitado, un gran investigador, un gran académico de la historia aquí en Tlaxcala, tanto en el aspecto de investigación como en la docencia, y es el maestro Raimundo Pérez Romero. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola, gracias, maestro Armando. Pues me da gusto que la difusión de la historia llegue a otras personas, sobre todo que puedan ellos ampliar los horizontes de lo que es nuestro pasado común, que es Por de nuestra supuesto. tierra y nuestro mismo, la misma formación que tenemos en cuanto a este estudio que hoy les presento, que es eh, Tlaxalan. Tal vez para Sí, muchos es nueva esta palabra, dado que no es muy conocida hasta hace muchos tiempos, aunque se ha trabajado en otras regiones, en Texcoco claro. principalmente, pero no mucho aquí en Tlaxcala. Y eso nos habla de una población que se acentuó justamente en la parte oriente de lo que es la ciudad de Tlaxcala. Entonces, Claro. ese es el sentido de esta investigación que inició conociendo el Códice Xolotl, que es un Bien. códice que apenas empieza a conocer y que en Tlaxcala no se había estudiado. Sin embargo, no quiere decir que antiguamente no se haya mencionado, ya lo hizo en su momento Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, lo hizo Camargo y más adelante pues los frailes Motolinía, Mendieta hablan sobre este. Bien. Entonces, ¿qué es Tlaxalan? Pues bien, Tlaxalan viene de una raíz de náhuatl, que es el nombre con el que se hace mención en los códices, proviene del náhuatl, que es junto o tierras que están rodeadas de cerros, que es justamente ese, un valle entre cerros, o montañas en este caso, pues por la geografía de Tlaxcala nos habla de la parte de la región que vamos a ver más adelante. Entonces, este nombre va a ser utilizado con mucha frecuencia en los toponímicos de la ciudad de Tlaxcala, pero también fuera de ello. Es decir, que la figura más conocida de Tlaxalan, pues va a ser el caso de los dientes. Tlantli, Sí. tanto en su parte eh, vertical como horizontal, se van a trabajar esta como si fuesen dos cerros. Entonces, de ahí viene esta terminología Claro. cuyo simbolismo va a estar reutilizado por los teochichimecas o los tlaxcaltecas. Entonces, ya desde mucho antes de la llegada de los teochichimecas, este grupo ya estaba asentado aquí en la región. En el Códice Xolotl nos va a hablar de un poblado que, como se estarán dando cuenta en la imagen, pues vemos ahí aparece como con un cerro curvo, que es el Sí. caso de Poyautlán. Algunos llaman a esta región también como Tlaxalan, que es una especie como de cerro cubierto o cubierto de cerro, es decir, la tierra entre cerros. Este es el símbolo que más común se le va a aparecer. De hecho, esta imagen de los cerros que les decía van a ser similar a los dientes, va a ser Sí. que va a llevar a cabo para el escudo de Tlaxcala, de Tlaxcalan, que va a ser utilizado posteriormente por los teochichimecas y posteriormente ya por los españoles para eh, localizar a Tlaxcala con dos cerros, no uno solo como se hace mención en algunos códices que Claro. estaremos viendo. ¿Cómo es que este elemento de Tlaxcalan va a ser importante? Bueno, porque a partir de los primeros asentamientos va a ir obviamente construyéndose un asentamiento mayor y a medida que va a ir acrecentándose, pues va a ir partiendo de lo que es el agua y el cerro, que es el punto jurídico administrativo para definir a una población en el Claro. caso del mundo prehispánico. Entonces, este elemento lo vemos representativo entre los cerros, el símbolo de el quincunce o los 5 puntos cardinales y el símbolo del agua en movimiento, que es Sí. justamente el elemento de representación de una población.
En el caso del Códice Xolotl, pues nos va a hablar de cómo esta jerarquía va a ir avanzando, es decir, desde los primeros asentamientos hasta su ya posterior nombre. Vemos muchos símbolos que representan, como les decía, el cerro curviado, que va a ser el caso de la salida del Chicomostoc, pero también los cerros que están representándose una división de geográfica, pero también la parte de los cerros como ya un Altepetl. Aquí lo vemos en la imagen, ahí se distingue muy bien cómo este cerro ya, que habíamos visto al principio solamente figuras sinuosas, ahora ya aparece el símbolo del quincunce como una referencia hacia los puntos cardinales y su eje central. Y vemos aquí cómo Tlaxalan empieza a tener poder que se va a ir ejecutando a través ya de sus dirigentes. Ahí vemos Tlaxalan, los dientes y los dirigentes cuyos nombres aparecen ahí. Aparece mucho el año 1 Pedernal, el año Piedra, que es el fundacional, que casi todas las poblaciones que salieron de la cultura aculhua van a tener esta representación y Tlaxcala o Tlaxcalan no va a ser la excepción. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos todo este símbolo de Tlaxcalan como va a ir cambiando. Aquí ya no se llama solamente Tlaxcalan, sino Tepechoxoma, que es Ya. un momento y pasa a llamarse Tlaxcalan Tlalanostoc, cuya cueva va a ser representativa para darle sentido a este momento importante de la fundación. Para Torquemada nos habla de este asentamiento de Tlaxcalan, que va a ser uno de los más importantes, que va a llevar a la cultura culhua a buscar un lugar donde asentarse y entonces buscando mejores lugares lejados de lo que sería el valle de Lago de Texcoco, pues van a cruzar hacia el oriente, cruzando toda la parte de Calpulalpan, de Texcoco, y llegan a la región del Valle de Tlaxcala. Entonces, Claro. ahí es donde se habla de este lugar, y ya en ese lugar, pues se darán cuenta que ya aparece ya en la imagen, pues el caso de la cueva de Tlaxcala-Nostoc como un punto referencial y ya con una administración cuyos dirigentes, pues va a ser ya una genealogía de dirigentes que van a ir pasándose el poder. Aquí no se habla de señorío, se habla de un altepet principalmente. Este punto referencial, les decía, va a tener una genealogía dado que esta primera pareja de dirigentes de Tecutlis van a ir dejando el poder en su herencia hacia otros, a sus descendencias, ese legado que van a ir ampliando su asentamiento. En varios códices, como es en este caso del, la fundación de los Tolteca Chichimecas, se habla mucho este cerro como tipo cueva, cuyos dirigentes van a estar allí. Este sentido fundacional va a ser muy representativo, dado que va a partir de ahí ya las tribus nahuatlacas que van a salir del Chicomostoc. Sin embargo, para este periodo ya hay un asentamiento y dirigentes muy bien definidos que van a estar manteniendo el control de esta región. Entonces, nos habla de la región de lo que es el Valle de Chalco y la región de ya pasando hacia Cholula, Ya. Huejotzingo y Tlaxcala. Vemos mucho, muy referenciado estos sinónimos de eh, Altepetl. En el Códice Azcaltitlán, que por cierto estará por regresar a nuestro país, se habla de este cerro de Tlaxcalan o la tierra entre peñascos o cerros, donde se alcanzan a distinguir personas que están detrás, es decir, que este códice mexica nos va a hablar de un asentamiento, sin embargo, habla de ya gente que vive detrás de la serranía, ¿no? De lo Sí. que estamos hablando del Valle Poblano Tlaxcalteca y se alcanzan a distinguir personas detrás de esto que estamos hablando de Tlaxcalan, Tlali, Ostoc.
que es justamente una de las figuras que se le representan a la cultura teochichimeca, o que va a ser la tlaxcalteca, que va a sentarse ahí, que va a ser una especie de rejilla, una especie de canasto, que van a estar pasándose los tecutlis como referencia fundacional. Recordar Ya. que para ellos las cenizas de sus dioses van a ser trascendentales, porque son el elemento que va a llevar a que se oficialice desde el punto de vista religioso, administrativo, político, un nuevo Altep. Entonces, esto va a ser traído aquí, y tanto el caso de Buenaventura Zapata como el caso de Muñoz Camargo nos hablan ya de estos asentamientos y de cómo van a llegar gente del área de Texcoco, que son los Aculhua, Claro. la primera población que estuvo aquí asentada en esa región. Les decía, este símbolo de Chichimeca, que va a ser muy diferente al de los mexicas, va a ser el que llegue a Tlaxcala. Aquí aparece ya la mano de un personaje cuya referencia de Tlaxcala nos habla ya no del diente, sino una mano, pero no aparece, si darán cuenta, la tortilla. Aparece la mano sobre el Altepetl, que está en Sí. el Códice de Azcaltitlán. Aquí lo podemos ver, la señalización, y también de los chichimecas como dos tribus diferentes o dos grupos diferentes, los chichimecas como los tlaxcaltecas. Claro. En ese punto, que hablamos de una lucha entre dos pueblos, bueno, cada quien va a mantener su propia identidad. Por un lado, la de los tlaxcaltecas como un pueblo cuya forma de sobrevivencia va a estar dada por mantener el control del territorio, pero también del lado de la expansión mexica. Entonces, eso lo vemos aquí en el Códice Teleriano Remensis, donde se habla de Tlaxcalan, pero aparece la mano y el cerro, ¿sí? Sí. Ya no se habla de Tlaxcalan, sino de Tlaxcalan o Taxcalan, Tlaxcalan, que es el punto que habla aquí sobre lo que es las guerras floridas, que es obviamente pues ya para el posclásico. Estos nombres van a ser importantes, les decía, el año 1 Tecpat va a ser el fundacional de esta cultura tolteca chichimeca en la región, pero también Sí. de los grupos aculhuas toman el mismo calendario de inicio. Tal vez sea como el inicio de su calendario de fundación, y más que la parte secuencial del tiempo, sino como que a partir de este momento inicia su propia cuenta de años de asentamiento. Eso pues lo maneja en su momento Juan de Torquemada, quien nos habla sobre estos asentamientos y cómo es que Tlaxcalan pasa a formar parte de Texcalan o Tlaxcalan. Bueno, pues aquí vemos cómo a esta región llega Netzahualcóyotl. Ya vemos aquí el toponímico de Tlaxcala, que la tortilla ahora sí, Sí. Tlaxcalan y el Altepet. Sin embargo, ahí aparece una guerra que se va a estar manteniendo durante varios años entre lo que va a ser Texcoco, Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, que ya pasa a asumir que los toltecas chichimecas absorben a Tlaxcalan como una población ya anterior. Y esto nos refiere que el Altepe de Tlaxcala va a tener tanto poder que va a tener control sobre grupos diferentes que se van a sentar aquí, como van a ser los Aculhuas, los Nahuas, anteriormente estaban los Olmecas Xicalancas, y este grupo pues va a ser lo que va a ir dándole fuerza a lo que ya conoceremos como el Güey Altepe de Tlaxcala. Bien. Bueno, en referencia a esta evolución de los de Tlaxcalan hacia Tlaxcala o a Texcalan, es un punto en donde todavía no está muy bien claro, dado que desde el punto de vista de los códices se maneja de manera alterna el cerro, se maneja de manera también alterna la mano con la tortilla, pero también Tlaxcalan los dos cerros.
Ahí podemos ver a un dirigente tlaxcalteca y su toponímico de la parte de la mano con la tortilla, y del lado derecho a Tlaxalan y en sus dos formas, como la parte de los dos cerros con un dirigente, pero también vemos aquí a un personaje que parece ser que tiene el punto referencial de lo que es el punto de donde salen ellos, que es Poyautlán. Este es el símbolo que está aquí abajo, el cerro eh, que estábamos hablando hace ratito de Tlaxalan, pero también ya aparece el toponímico de Tlaxcala. Entonces estamos Claro, hablando de un mismo lugar con diferentes lugares y referencias que nos indican cómo va a ir evolucionando. En el Códice Mexicano, pues nos habla lo que les decía hace rato, sobre el cerro, o que van a ser los dientes de Tlaxalan, y los tlaxcaltecas que están, o tezcaltecas que están aquí ya, entre dos cerros, ¿sí? Por lo cual, esta simbología de esta fundación de Tlaxcalan y Tezcalan va a ser utilizada por diferentes pueblos. El siguiente que podemos ver, aquí aparecen ya hablar de los tezcaltecas. Recuerdan que dijimos que esta canasta va a ser referencial muy importante para este pueblo, que aquí vemos a un grupo de personas que están partiendo de un lugar que es el de origen. Esto pues nos va a llevar a la dirigencia de los tlaxcaltecas, les decía el símbolo de agua, el símbolo que va a ser representante del Altepetl, la parte del sí, toponímico de Tlaxcalan, dado por claro. la mano con la tortilla. Esto va a estar muy referenciado con mucha secuencia y pues nos habla de cómo va a ir avanzando hasta que llegan los aculhuas, dado que este grupo que en Tlaxcala muchos de los historiadores no han querido definir con cierta claridad que los aculhuas fue un pueblo que tuvo mucho poder aquí en la región, ¿sí? Hay que recordar que Mm, el primer dirigente teochichimeca se llamaba Culhuatecutli Juanes, ¿sí? Entonces es Aculhua que llega a esta región y que ya estaba sentada obviamente por grupos de su misma tribu, de su misma pueblo que llegan acá. Entonces, sí, este es el punto sobre el que me baso para ir definiendo cómo esta localidad va a tener poder y posteriormente pues va a ser retomada por las caltecas, absorbida y posteriormente cambiándole el nombre. Aquí lo podemos ver. El personaje hay un dirigente y eh, el cerro que es el Altepetl de Tlaxcala con el símbolo del quincunce o los 5 puntos cardinales y la tortilla que está siendo sostenida. ¿Cómo es que se va a dar esa cronología? Bueno, el año 1 pedernal, recuerdan que les decía, va a ser sí. importante porque de ahí va a ser la fundación de Tlaxalan en diferentes aspectos, para los toltecas chichimecas, pero también para los aculhuas, los mexicas, texcoquenses, cholultecas, tlaxcaltecas. Hacia el año 1130 después de Cristo se va a llevar el asentamiento de Tulan, que se asienta de grupos de aculhuas, tecpanecas y chichimecas que van a ir mezclándose, se van a ir civilizando, y hacia el 1171 están los aculhuas en el valle de Tlaxcala, que les decía, Ya. se desplazan a los olmecas chicalancas, que son los que van a tener poder desde la caída de Cacasla. Hacia el año 1208 se va a fundar Poyautlán, que ahí van a estar los teochichimecas varios años, y posteriormente pues van a surgir y van a regresar a tierras tlaxcaltecas, pues ya Sí. bajo la orden de su dios Camastli. Y en 1224 Culhuatecutlicuanes va a fundar Tepeticpa, que Bien. este dato nos lo da Muñoz Camargo. Y para 1240 los grupos nahuas en la región de Tlaxcala van a asentarse y van a ir absorbiendo a la población aculhua de Tlaxcalan, y hacia Ya. el 1325 se va a fundar Tenochtitlan. ¿Cómo es que se puede saber todo esto? Bueno, eh,
Esta es la ruta que van a seguir los teochichimecas cuando llegan a esta región del Valle Poblano Tlaxcalteca. Claro, claro. Sin embargo, hay tres cosas que se van a hacer como repetitivos dentro de la historia de los pueblos. Uno de ellos es que en Acuitlapilco hay un barrio que se llama Poyautlán. Todavía se mencionaba en la colonia de este barrio que tenía mucho poder allá a un costado de la laguna de Acuitlapilco, llamado Poyautlán. También tenemos que Tlaxalan va a estar en el centro de lo que es la ciudad de Tlaxcala, pero también hay un barrio Mm, que todavía sigue teniendo ese sí, nombre, que es Culhuacán, que es uno de los barrios más importantes de Contla. Entonces, sí, estamos hablando de todo esto que va a ser recuperado por las culturas que se asientan en la región y que le van a dar sentido a su historia como un paso de un lugar a otro, repitiéndose o empezando desde este año uno pedernal con ciertas similitudes. Aquí vemos al dirigente, cómo va a ir evolucionando el Altepe de Tlaxcala y lo que les decía, la genealogía, sus nombres de sus dirigentes y sobre todo cómo va a ir pasándose el liderazgo hacia otros lugares y teniendo sí, alianzas con otros pueblos. Aquí lo vemos tanto en las guerras floridas como en la parte de eh, la forma en la que se van a ir pues rivalizando también con otros pueblos. Entonces claro. aquí vemos el toponímico de Texcalan. Si dan cuenta es el Altepet, pero ya no aparece la tortilla, sino el quincunce, que es una piedra importante para ellos. Entonces es el cerro sobre el Tezcal, sobre el cerro, que también va a aparecer Sí, con mucha frecuencia. Aquí lo vemos en el códice, como aparece aquí el mismo símbolo del toponímico de Tezcalan. Y aquí, aunque se habla de Tlaxcalan, aparece el mismo símbolo de los cuatro puntos o Altepet, que van a darle forma a esta Güey Altepe de Tlaxcala. así es. Este símbolo también se va a manejar, les decía, el de los dientes, junto con la piedra sobre el cerro, que esto lo van a estar trabajando también con mucha frecuencia y de esta evolución en el que se va a ir cambiando de manera, pues, sincrónica, pero también anacrónica estos símbolos en los códices coloniales de Tlaxcala, en donde aparecen la mano, el cerro, pero también el cerro con la piedra. Ya, sí, Ahí lo vemos en otros códices y como en el escudo de Tlaxcala aparecen los dos cerros, se alcanza a ver la mano con sí, la tortilla, que es el punto referencial de Tlaxcala. Y esto pues va a ir avanzando a medida que los códices coloniales van a ir pues también hablando de Tlaxcala, pero aquí ya no aparece la mano, sino la tortilla y un solo altepe. Ahí vemos esa simbología de cerros y la tortilla sobre el cerro. Para ir cerrando, ¿cómo es que de todo este estudio se concluye que qué es y dónde estuvo Tlaxcalan asentado? Bueno, cabe mencionar que aunque los códices nos hablan de Tlaxcala como un punto importante de asentamiento, que sí, a diferencia del valle de Texcoco, del valle de Chalcos, son lugares planos. El caso de Tlaxcala va a representar un lugar importante por el agua, tanto porque en esta región pudo encontrarse algo que buscaban, que era justamente ir saliendo de lo que ellos llamaban lugares, pues, de páramos secos. sí, Entonces, buscan un lugar donde asentarse y que tuviera esa prioridad de que pudieran sembrar y que tuvieran ahí sus cosechas. Entonces, estos siguen siendo eh, códices donde aparece Tlaxcala y aquí vemos en la imagen que Tlaxcalan se habla tanto para Buenaventura Zapata y Mendoza como para ya algunos estudios de la colonia,
hablan de Tlaxalan justamente en la parte donde está San Nicolásito. Ahí es donde se encuentra este lugar de Tlaxalan y que justamente ahí debió ser ese espacio. Yo creo que mucho de esto respetaron en la colonia, dado que si ustedes han visitado la iglesia de San Nicolásito, es raro que tenga una inclinación, no sé si la ubiquen, tiene una inclinación de la entrada hacia donde está el presbiterio, que viene en un declive, que es raro, ¿no? Para las construcciones españolas que hayan tomado eso y no lo hayan emparejado, que es algo común Claro. que debió haber sucedido. Y que tal vez ahí estuvo ese, tal vez ese teocalli fundacional de los eh, Sí. primeros asentamientos. Obviamente hay algunos otros barrios, pero el punto al que les digo es esta parte. Tal vez esto lo del el manantial de Ocotlán fue algo que los llevó a sentarse en este lugar por el agua corriente que había en esa parte. Así es. Ya más adelante, en esta investigación, pues me encontré una página de un investigador tlaxcalteca. En realidad, no he tenido contacto con él, he hablado, pero no hemos podido coincidir en tiempos. Él está haciendo estudios sobre esa región, principalmente sobre el barrio de San Nicolás Tlaxalan. Él dice tener documentos de sus familias que ellos tienen. Lo que se llamaba así ese barrio de San Nicolás Tlaxalan, y que esto, bueno, aparece en su página y nos habla de que también formó parte de algo que siguió llevándose y pues ya también nos hablan algunos documentos de ya del estado de Tlaxcala sobre esta región de Tlaxcala, pero no ya de San Nicolás, sino un poco mayor a lo que es este barrio, sino a lo que es parte de Tizatlán, Teotlalpan, toda esta parte que ellos llaman los altosanos de Tlaxcala. Ya. Entonces, es así como vemos que va a avanzar todo este proceso fundacional desde la cueva al Tepet, pasando por los diferentes simbolismos que posteriormente pues vemos ya de manera definida en el Tlaxcali, que tiene una forma de un altepe, de un cerro, cuya importancia va a ser trascendental para la identidad de los tlaxcaltecas, que a diferencia de otros pueblos, va a ser uno de los lugares donde se va a dar esta figura como una manera de representación, ¿sí? A diferencia de la tortilla típica redonda, sino Sí. con una forma de altepe. Y pues tal vez referenciando a los primeros lugares geográficos a los que ellos tuvieron para asentarse, que en este caso eh, ya lo vemos en la geografía. Pues eso es parte de la investigación, maestro, que en este caso presento como algo de lo que pues es importante conocer, dado que este punto no ha sido todavía profundizado por, les decía, por la nueva interpretación que se le están haciendo a los códices, que pues no era fácil tenerlos todavía años atrás. Sí, sí era un problema. Y quiero decirle que me siento muy gratamente sorprendido con este cúmulo de información. No imaginé que estas fuentes que usted nos señala hablaran de Tlaxalan y esa conexión tan importante con Tlaxcala. Me parece que es muy novedoso y muy de vanguardia lo que usted nos está presentando. Pues esperemos en otra pues presentación, profundizar en ese eh, momento en el que se va a dar el cambio de Tlaxcalan a Texcalan y de Texcalan a Tlaxcalan o en su momento a Texcalan y Tlaxcalan, porque justamente eso no se ha trabajado y aunque se ha dicho
por muchos historiadores que hay una deformación lingüística. No creo que sea así lingüística, más bien es administrativa y desde el fondo de los tlaxcaltecas como una manera para romper con un pasado que los separara culturalmente de otros asentamientos. Claro, me parece, sí, cierto, reflexionando así de bote pronto, tiene usted mucha razón. No es tanto la deformación, sino es la nueva conceptualización que van tomando Es. este sentido, este pueblo, ¿no? Sí, 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 justamente es esa la nueva visión que se van a tener para, pues, que en el entorno del momento que están viviendo se conozca y tenga otra connotación su pueblo, no ser tomado como un anterior, sino ya una evolución. Por supuesto que sí. Maestro, el tiempo ya nos ganó en esta ocasión y sí, nos ponemos de acuerdo, por favor, para que tengamos una segunda parte. Me parece tremendamente interesante y yo espero que toda la gente que nos esté viendo, que nos escriba, que nos haga sus comentarios en el chat, en los mensajes de esta página, que nos haga sus comentarios, sus preguntas y maestro, si usted me permite, le hago llegar otra fecha propuesta para que podamos cerrar este tema tan interesante. Así es, maestro, pues me dio gusto estar aquí, compartir esta investigación que forma parte, le decía, de nuestro pasado común. Por supuesto que sí. Maestro Raimundo Pérez Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y estaremos en contacto para volver a platicar sobre este tema tan interesante. Gracias. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta ocasión, al maestro Raimundo Pérez Romero. Insisto, una investigación muy interesante que vale la pena que nos comentes y que además podamos continuar en otra ocasión.